La última clase, hablando de sólido rígido, vimos la cinemática y las cantidades conservadas. Sobre las cantidades conservadas volveré en un momento, voy a repasar la cinemática. Si vais a la literatura, las cosas que discutimos se pueden colocar en parte dentro de dos teoremas. Uno es el teorema de Euler: si un sólido tiene un punto fijo O, cualquier posición del mismo, ese es el punto fijo, es alcanzable desde otra cualquiera mediante una rotación alrededor de un eje que pase por O. Después de la discusión de la última clase es una perogrullada, es muy sencillo de ver. O está fijo, pongo ahí un eje y siempre puedo rotar el sólido de un sitio a otro alrededor de ese eje. Si cambio la posición tengo que cambiar el eje, claro. ¿Vale? No lo voy a discutir más. Luego hay otro teorema, que es el teorema de Schall, que también debe ser obvio después de nuestro trabajo de la última clase. El teorema de Schall se aplica a un sólido que ya no tiene un punto rígido. Vamos a poner, por ejemplo, una vasija. Tomamos una vasija, la movemos y la giramos. Bueno, pues el teorema de Schall lo que nos dice es que cualquier posición de un cuerpo sólido, no indico que tenga punto fijo, ¿vale?, es alcanzable mediante una traslación y una rotación de infinitas maneras, ¿vale? Hay una manera obvia, que es trasladar el centro de masas y luego girar el cuerpo, pero tengo muchas más. Puedo trasladar ese punto, llevármelo a su posición rotada y luego girar el cuerpo alrededor de ese punto. O sea que la manera de trasladar y rotar no es única, pero entre ellas hay una que es especial, que es el tornillo que discutimos en la última clase. Entre estas infinitas maneras hay una en la que el eje de rotación coincide precisamente con la dirección de traslación. Bueno, pues eso es la geometría. Lo discutimos en medio de la cinemática, pero lo separo aquí. Lo que hicimos fue hablar del movimiento de esto, ¿no? Y a continuación discutimos los ángulos de Euler. Ya no los vuelvo a escribir. A continuación atacamos las cantidades conservadas. Vimos que el momento era simplemente la masa por la velocidad del centro de masas, como en cualquier sistema compuesto. Esto nos sorprendía, lo único que lo hice utilizando las ecuaciones del sólido rígido. Y el momento angular, que era un poquito más complicado, es donde nos quedamos. Teníamos dos términos: masa por posición del centro de masa respecto al origen. Esto es un producto vectorial. Posición del centro de masa respecto al origen por velocidad del origen, más esta integral que lleva r por omega por r. Arguí que este término era cero en dos casos: si el origen es el centro de masas, porque su posición es cero automáticamente, o si el origen es un punto fijo, porque su velocidad es cero. En ambos casos se anulaba este término y nos quedaba solo este. En ese caso, y reduciéndonos al movimiento plano, tomaba el origen en el centro de masas y movimiento plano. El momento angular, esta ecuación queda reducida a esta. Lo que veo aquí lo puedo reducir en la componente x, xz, en la componente y, yz, y en la componente z, x cuadrado más y cuadrado. Y el eje del movimiento plano es el eje z. Y la última observación era, que la hizo alguien, es que esto es el momento de inercia respecto al eje z del movimiento plano. Lo reconocéis de primero. ¿Estamos todos en resonancia? Pues lo que yo querría, interrogación, es algo así como L igual momento de inercia por omega, que recuerda a la ecuación del movimiento lineal, momento lineal igual m por v, que está en la línea anterior. Y me pregunto si esto es posible. Bueno, pues vengo aquí y ya veo que no. Porque omega aquí, en este sólido plano, con el eje a lo largo del eje z, el eje de rotación es el eje z, así que omega va con z. En ese caso, si esta ecuación fuera cierta, que el momento angular fuera paralelo a omega, solo tendría esta componente. Las demás me sobran. Esa es la que vimos en primero. Y esas dos componentes me sobran. El momento angular no es paralelo a la velocidad angular. En algún caso particular se pueden anular. Si además de ser sólido plano, empezó al revés,
si además de ser un movimiento plano, el sólido también es plano, ahora explico esto, entonces esto es cierto, ¿vale? El momento angular es paralelo a omega. ¿Qué es un sólido plano? Pues os podéis imaginar chapas, discos, todo ese tipo de cosas, cilindros girando en torno a su eje. Para ese tipo de, al eje de simetría, ¿se entiende? Para ese tipo de sólidos esto se anula y esto se anula. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a definir el sólido plano. ¿Dónde está la palabra? Aquí. Sólido plano, ¿esto qué es? Pues vamos a llamarlos aquellos sólidos que son simétricos respecto al plano en que se mueve el centro de masas. Recordemos que en el movimiento plano todos los puntos se movían en un plano paralelo al centro, o sea, un plano que es paralelo al del centro de masas. Bueno, pues ese plano del centro de masas me tiene que dar una simetría a izquierda y a derecha. El sólido es simétrico. ¿En qué sentido matemáticamente decimos que es simétrico? Eso es una condición sobre la densidad. Esto quiere decir que ρ de menos z es igual a ρ de z. El sólido gira en torno al eje z, el plano del centro de masas es el plano xy y la densidad tiene que ser la misma a un lado y a otro. ¿Vale? El sólido puede tener una forma muy rara, pero lo que es simétrico respecto a ese plano. ¿Vale? Bien, en ese caso, si el sólido es simétrico, estas integrales se van a anular, porque la integral entre menos el máximo de z y el máximo de z, que es el mismo porque el sólido es simétrico en z, de z por la densidad diferencial de z es 0, porque z es impar, cambia de signo, ρ es par. Entonces una parte contribuye con más, la otra parte contribuye con menos y se cancelan. ¿Vale? Con lo cual, si tengo este objeto es plano, lo pongo a girar respecto a este eje, entonces tengo movimiento plano de un sólido plano, se cumple esta condición, el momento angular es paralelo a omega. ¿Vale? Si no, no. Si no, en general, el momento angular y omega no son paralelos. ¿Qué es lo que se conserva? El momento angular. Eso quiere decir que omega cambia. O sea que para un sólido general, en movimiento general, la velocidad angular está cambiando, con lo cual quiere decir que el sólido ahora gira respecto a aquel eje y luego gira respecto a aquel eje. Pues antes de seguir con el sólido general, voy a hacer algún ejemplo de cómo se calculan estos momentos de inercia, para recordároslo. Voy volando porque ya lo habéis visto alguna vez, quizás hasta dos. Pero estos problemas lo que tienen es que son muy socorridos, porque son de álgebra lineal sencillita y siempre salen. Así que a mis compañeros les encanta ponéroslos en los exámenes. Con lo cual voy a hacer un par de ellos, aunque ya los tengáis muy claros. Así que voy a hacer primero el cilindro. Tenemos un cilindro girando, el radio de la circunferencia de la base es r, la altura es h, va de menos h medios a h medios, y el momento de inercia es la integral de la densidad por x cuadrado más y cuadrado de 3x. La densidad es constante, esto es una integral triple, en tres variables, x, y y z. La densidad es constante, sale fuera, y tengo una integral entre menos h medios y h medios diferencial de z, una integral entre 0 y r diferencial de r cuadrado, que viene de aquí, en coordenadas cilíndricas. Este ángulo va a ser phi, la altura va a ser z, y esa distancia va a ser r minúscula. Bueno, esa distancia hasta cualquier punto, hasta un punto arbitrario, va a ir de 0 a r, y r mayúscula es el límite del cilindro donde está la generatriz. Y me queda la integral entre 0 y 2pi diferencial de phi. ¿Vale? Eso es la medida de integración. Esto por esto es el diferencial de área sobre la tapa del cilindro. Lo que se ve rápido, recordemos, esto es R, entonces el elemento de área es diferencial de R por este lado, pero por aquí es R diferencial de phi. El producto de los dos es el área de ese trocito de la cuña. Cuando integro de 0 a 2pi en phi e integro de 0 a r mayúscula en r, cubro todo el área de la tapa. Multiplico por la altura y lo tenemos. Bien, esta integral es fácil, es simplemente h. Esa integral es fácil, es simplemente 2pi.
Y la integral radial es un polinomio. Se hace en una patada y queda 2πh por la densidad por r cuarta partido por 4. Es un polinomio cúbico. ¿Vale? Bueno, esto no se suele dejar así. Lo que se hace es eliminar la densidad en términos de la masa. Sabiendo que la masa es la densidad por el volumen, que es la densidad por pi r cuadrado por la altura, lo sustituyo y queda que es la masa por r cuadrado partido por 2. Ese es el momento de inercia de un cilindro. ¿Vale? Ejemplo que todo el mundo debería haber visto. Voy con la esfera maciza. Entonces aquí tengo I, que es la densidad por la integral entre 0 y r, integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y pi. Eso es la medida de integración. Y ahora x cuadrado más y cuadrado, que es r cuadrado seno cuadrado de teta. Dibujo al canto, eje de giro, esta distancia es r, esto es r mayúscula, hasta aquí sería r, pero respecto al eje de giro hace falta esta longitud, que es r seno de teta, porque la distancia que aparece en el momento de inercia es la distancia al eje de giro. Como estoy elevándola al cuadrado, es r cuadrado seno cuadrado de teta. Eso es el x cuadrado más y cuadrado, que salía en la fórmula del principio. Y lo demás es integrar sobre todo el volumen de la esfera. Como la densidad es constante, sale fuera. Las integrales son sencillitas otra vez. Esta de aquí, la azimutal, vuelve a ser 2pi como antes. Ahora tenemos un seno cubo, que es un poco más pesado. Voy a hacerla aquí. La integral entre 0 y pi del seno al cubo diferencial de teta, me gusta hacerla como la integral entre 0 y pi del seno de teta por 1 menos el coseno al cuadrado. Y ahora ya es fácil. Debe ser 4/3, si no me he equivocado. Y la integral radial es un polinomio de orden 4. La integral entre 0 y r de r cuarta diferencial r es r mayúscula quinta partido por 5. Entonces, con eso, el momento de inercia de la esfera maciza es 2pi rho r quinta partido por 5 por 4/3. ¿Vale? Si ahora sustituyo la masa, que sabemos que para una esfera es la densidad por el volumen, que es 4/3 de pi r cubo, lo sustituyo aquí y el momento de inercia queda 2/5 de m r cuadrado. Bueno, pues ya se pueden coger un libro y hacer 2 o 3 ejemplos más. ¿Vale? El cono, el cilindro en un eje que no es el de simetría, lo que quieran. El cono, de hecho, lo voy a hacer yo, así que hagan otro. Repaso de esto, ¿de acuerdo? Bueno, las dimensiones siempre las mismas. Masa, longitud al cuadrado. Masa, longitud al cuadrado. ¿Qué máximo toma esa fórmula? Si todos los puntos estuvieran a la distancia máxima del eje, sería masa por r cuadrado. Por ejemplo, el cilindro hueco. Si cojo un cilindro hueco y pongo todos los puntos a la máxima distancia r, lo que queda es mr cuadrado. Entonces, para un sólido denso, donde hay parte de la materia está dentro del sólido y no a la distancia máxima, siempre sale una fracción más pequeña que 1. 1/2, 2/5, lo que sea. ¿Vale? Bueno, ¿son estos sólidos planos? Sí. Cojo el plano perpendicular al eje de giro por el centro de masas y el sólido es simétrico en z menos z. Sólido bajo reflexión. Es simétrico bajo reflexión. Este es plano también. Bueno, ese es plano respecto a cualquier eje, de hecho. O sea que es un sólido en movimiento plano, un eje fijo, con todos los puntos moviéndose en un plano paralelo al centro de masas y hay simetría de reflexión respecto al centro de masas. O sea que satisfacen las hipótesis y entonces sabemos que para estos dos sólidos el momento angular es I por omega. Ambos son paralelos a z. ¿Vale? Bueno, pues ahora el caso general. Empezamos con lo nuevo. ¿Qué pasa si el sólido no es de este tipo? Tomemos todavía el origen en el centro de masas a un punto fijo para simplificarnos la fórmula del momento angular. Pero, si el sólido es o no plano
o tiene un movimiento general no plano, ya no se cumplen las hipótesis anteriores, el momento angular no va a ser paralelo a la velocidad angular. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la fórmula completa, excepto el primer término que se lo he quitado eligiendo astutamente el origen, pero de tener el R por omega por R con todos sus trozos no me salva a nadie. Esto es una relación lineal entre L y omega. Aquí tengo un vector, aquí tengo otro vector. En realidad son vectores axiales, pero eso ahora no importa. Imaginemos que son vectores. Entonces, esto es lineal en omega, es de primer orden. Esto es lineal en L, es de primer orden. Luego esto tengo que poder escribirlo como una matriz. L igual matriz veces omega, porque es una relación lineal. Lo único que a este follón tengo que sacarle la matriz. Vamos a sacarla. Lo que sí es cierto es que L tiene que ser de la forma, porque es lineal, una matriz, y claro, si para el momento de inercia usábamos I, para la matriz momento de inercia vamos a usar I con dos flechitas. ¿Vale? Bueno, pues lo que puedo usar para reducir el doble producto vectorial son los símbolos de Leibniz y Vita, que me llevan a la fórmula de siempre. Es la integral de ρ de 3R, omega sub I R cuadrado. Bueno, si saco la componente yésima, omega sub I R cuadrado menos R sub I omega por R. Tal como está escrito la fórmula izquierda, tenía que quitarla I y poner aquí un vector y aquí un vector. Pero como voy a tirar con una I, me ahorro un paso, ¿vale? O sea, hay un paso en el que tengo la flecha puesta, luego saco la componente yésima, quito la flecha y pongo el número omega sub I, R sub I. Bueno. Pues ahí veo que esto es lineal en omega. Tengo la omega. Entonces eso lo tengo que poder escribir como matriz veces omega. Vamos a escribirlo, L sub I, la componente. Entonces aquí leo que todos los términos de la matriz tienen que llevar esa integral. O sea que en realidad es una matriz de integrales. Es una matriz donde cada entrada a su vez es una integral. ¿Vale? Este primer término es fácil. Tengo un R cuadrado y al final del todo tengo que poner omega J. Li es una matriz IJ multiplicando omega J. Y tengo que sumar sobre J, ¿verdad? Eso es como se construye el producto de una matriz por un vector. Sumo sobre J, matriz IJ, vector omega J. Pero lo que tengo aquí es omega I. Por tanto, si al final tiene que salir omega J, eso quiere decir que este término lleva delta IJ. De manera que delta IJ por omega J me devuelve omega I, que es proporcional a Li. Perfecto. Pero luego hay un segundo término. ¿Qué hago con este término? Pues le escribo como la suma sobre J de RI omega J RJ, abriendo ese producto vectorial. La omega J ya la tengo, es lo que necesito aquí. Y lo que queda es RI RJ. Ya lo tenemos reducido. Entonces puedo escribir que la matriz de inercia es esto. Esa es la componente IJésima de la matriz I. La escribo completa. Es la integral. Esto afecta a cada uno de los elementos, así que lo saco fuera. La densidad no tiene por qué ser constante. La densidad puede depender de R. Por eso lo dejo dentro de la integral. Puede ser un sólido no homogéneo. Ejemplo, una pelota de golf recubierta de goma espuma para que no le haga daño a nadie y la goma espuma pegada. Las densidades son muy distintas, es muy inhomogéneo, pero es perfectamente rígido porque la goma está pegada. Bien, entonces el elemento X es y cuadrado más z cuadrado. Este es x cuadrado más z cuadrado y este es x cuadrado más y cuadrado. Y ahora los no diagonales son menos xy menos xz menos yz menos xy menos xz es simétrica menos yz. Es una matriz simétrica porque delta y j es simétrica, es la identidad, y r y rj es simétrico, son lo mismo, si los intercambio obtengo lo mismo.
Así que la matriz queda simétrica. ¿De dónde viene y cuadrado más z cuadrado? Pues si me fijo, vamos a hacer este elemento para que se vea con claridad. ¿De dónde viene esto? R cuadrado por delta xx, que es 1, perfecto, menos x cuadrado. R y rj, cuando y j son las dos 1, es xx, así que x cuadrado. Pero esto es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos x cuadrado. Las x cuadrados se cancelan y queda ese y cuadrado más z cuadrado. Lo mismo con los demás. A ver, un no diagonal. ¿De dónde viene este? Pues como es no diagonal, la delta de Kronecker es 0. Así que r cuadrado delta de xy, eso es 0, fuera, menos r y rj, que son xy. Y ahí estoy viendo la xy que he puesto. ¿Vale? Bien, en la diagonal que reconocemos otra vez los momentos de inercia. Eso es un momento de inercia respecto al eje X, momento de inercia respecto al eje Y, momento de inercia respecto al eje Z. Pero ahora tenemos términos no diagonales. Si el sólido es plano y está en movimiento plano, pues solo juega una de estas cajas en la diagonal. Todas las de fuera de la diagonal son 0. ¿Vale? Bueno, pero en general eso es una matriz de 9 elementos no 0, 6 independientes, y por tanto esto no es una relación de paralelismo, es una relación de proporcionalidad lineal, pero L y omega no son paralelos. ¿Vale? Bueno, pues vamos a sacar un ejemplo más complicadillo. Sí. ¿De dónde sale? Esta delta. Sí. ¿A qué tienes omega i? Li proporcional a omega i. ¿Vale? Eso quiere decir que lo que pasa está pasando en la diagonal. Algebraicamente, si omega i lo tengo que escribir como una suma sobre omega j veces una matriz, esa matriz tiene que ser la identidad. ¿Vale? Porque es la misma componente que la Li, está en la diagonal. Vamos a poner una rueda de un molino antiguo. Tenemos el eje OZ y a una distancia r de ese eje colocamos una rueda de molino. Ese es su centro de masas, es perfectamente simétrica, tiene radio A. Y ahora lo que pasa es que la rueda de molino está girando en torno al eje. Entonces, esto se parece al cono del otro día, excepto que el cono tenía un punto fijo aquí y este sólido no tiene ningún punto fijo. Aquí hay una varilla de masa despreciable. Si incluyo la varilla, entonces hay un punto fijo, que es el punto donde la varilla engrana con el eje. ¿Vale? Bien, tomamos el eje X y el eje Y por aquí, más o menos. Aquí tenemos un ángulo de rodadura. Si esta velocidad angular es omega, la distancia que la rueda recorre sobre el plano es el radio de giro r por omega. ¿Vale? Eso es el elemento de arco sobre el plano. Y como vimos el otro día con el caso del cono, si esto gira con velocidad angular omega y tiene radio A, sabemos que r omega es menos omega por A. Menos A por omega, para mantener el orden, minúscula. De manera que los dos ángulos se toman en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Bueno, ¿eso es un sólido plano? Vamos a tomar primero el giro respecto al centro de masas. Si me fijo solo en el giro intrínseco, sí es un sólido plano. Esto sería el ángulo de Euler psi que vimos el otro día. Me fijo solo en cómo cambia esta omega p minúscula, ¿vale? Esa variable, ese ángulo psi, bueno, pues eso es un disco, un trozo de cilindro, una sección de cilindro girando en torno a un eje que es el de simetría. Luego eso es un sólido plano, con movimiento plano. Entonces el tensor de inercia de eso ya nos lo sabemos. Si instantáneamente voy a tomar el eje X instantáneamente en la posición, o sea, voy a coger el instante en el que la rueda está sobre el eje X. O sea que esto va a ser el eje X. ¿Vale? El eje X va a ser el eje de la rueda, para simplificarme la geometría. Entonces puedo escribir de inmediato
lo que vimos antes de que el momento de inercia para ese giro intrínseco es simplemente lo que correspondería a Ixx en la matriz de inercia, que es ma cuadrado partido por 2, A siendo el radio de la rueda y m su masa. Ahora me pregunto, ¿y si además de ese giro en torno al eje X quiero considerar algún otro giro? Eventualmente este giro. Entonces voy a necesitar la matriz de inercia completa. Con lo cual, aquí lo que ya sabemos solo me da un elemento. Necesito los demás elementos de la matriz de inercia. Bueno, entonces voy a calcular y, que es igual a izz, ya que los voy a poner en amarillo. Si este es el eje X, el eje Y es este de aquí, el eje Z es este de aquí. Por ejemplo, al revés, este es el Z, este es el Y. Este es menos el Y. El Y va para adentro y ese es el Z. ¿Vale? Entonces esos dos ejes son equivalentes. Son ejes que están en el plano del disco y el disco es simétrico de revolución. O sea que estos dos momentos de inercia son iguales. Vamos a calcularlos. Es decir, tenemos que calcular el momento de inercia de un disco girando, eso es un disco en una esfera, girando respecto a un eje de estos cualquiera en su plano. Entonces, el radio es A y la distancia al eje de giro pues es A coseno de phi, si tomo eso como phi, por ejemplo. Y entonces la integral resulta ser la integral entre 0 y A, R diferencial de R en cilíndricas, 0 a 2pi diferencial de phi, 0 a h diferencial de z, z por ejemplo, rho r coseno de phi al cuadrado. Y eso es rho h, esa integral es trivial. La otra también me da un 2, no, esa no porque ahí hay un coseno, estas dos hay que hacerlas. Tengo la integral entre 0 y a de r cubo diferencial de r, 0 y 2pi coseno cuadrado de phi diferencial de phi. Esa debe ser pi, y esta es a cuarta partido por 4, sustituyo la masa, es ma cuadrado partido por 4. Fijémonos que el eje tiene mayor inercia, o sea, el disco tiene mayor inercia alrededor del eje que pasa por el centro y es el eje de simetría. Y tiene menor inercia, hay un factor 2 más en el denominador, alrededor de los ejes que pasan por el plano, porque todos los puntos están un poquito más cerca del eje. Tal como lo he escrito es el seno. Gracias. Aquí lo tengo dibujado hacia abajo. Bueno. Bien, ese sólido es plano. Sí, el eje Z, que es este, aquí se ve mejor, el eje Z, aquí es el X, es plano respecto a este eje, ¿vale? Si parto el disco en dos por un plano que pasa por el centro de masas, me deja dos mitades iguales. Eso quiere decir que puedo escribir la matriz de inercia de esta manera, ma cuadrado partido por 2, 0, 0, 0, 0, también es plano, claro, si lo parto así. Esto tiene mucha simetría. Si lo parto así, también es plano. O sea, que todos los elementos diagonales contengan una X, una Y o una Z, pues son 0. Porque tengo simetría de reflexión en este plano, simetría de reflexión en este plano y simetría de reflexión en el que lo bisecta, por aquí. O sea, que todos los elementos fuera de la diagonal son 0. Este es 0 y este es 0. El de aquí es m a cuadrado medios, que es el X, y el Y y el Z son m a cuadrado cuartos. Esa es la matriz de inercia por el centro de masas, que no es proporcional a la identidad. Eso quiere decir que solo si tengo es un sólido plano, pero solamente si tengo el movimiento plano en torno a este eje, o a este eje, o a este eje, puedo escribir que el momento angular es proporcional a la velocidad angular. Si paso el eje de manera arbitraria, saco una combinación lineal de esto y esto, y como no son iguales, me desvía un poquito la velocidad angular del momento angular, no son paralelos. Esto es todo respecto al centro de masas. Pero esto es una rueda de Moller a la que le estoy aplicando un par desde aquí, con lo cual me interesa el momento de inercia respecto a este punto. Bueno, pues vamos ahora con la rotación en torno a este punto. ¿Qué ha pasado? ¿Podría explicar cómo has calculado el término y Sí, es el momento de inercia de un disco respecto a este eje. Tienes que coger la distancia al cuadrado de cualquier punto del disco, por ejemplo el que voy a pintar en violeta. Este punto, ¿a qué distancia está del eje? ¿Vale? Eso al cuadrado pesado con la densidad.
Entonces, eso es esto de aquí en violeta. Es la densidad veces la distancia al cuadrado al centro. Y ahora tengo que integrar sobre todo el volumen. Entonces, para integrar sobre todo el volumen, primero tengo que integrar sobre todo el área. La integral sobre todo el área es la integral sobre la circunferencia veces la integral r diferencial de r, que va desde dentro hacia afuera, ¿vale? Y el seno lo que hace es proyectarte esta distancia sobre esa distancia. Bien, y la última integral sobre z lo que hace es integrar hacia adentro. ¿De acuerdo? Bueno, pero todo esto respecto al centro de masas. Y en este problema hay un eje que es donde está enganchado el burrito que tira de la muela, ¿no? Con lo cual me puede hacer falta conocer cómo describir la rotación respecto a ese punto. Ese punto ya no es el centro de masas. Entonces la fórmula que teníamos ya no me sirve. Tengo que escribirla completa. Tengo un término más. Respecto a punto A, pues L va a ser m por la posición del centro de masas más v más la matriz de inercia que acabamos de sacar por omega. Ya voy a llamarla tensor de inercia, ya explicaré por qué. Se me hace llamar la matriz de inercia. Bueno, entonces, esto tiene dos términos. Este de aquí que ya hemos analizado es algo así como la inercia del giro intrínseco alrededor de su centro de masas. Y esto de aquí, eso es un producto vectorial, esto de aquí es algo así como el momento angular que tiene la rueda, vamos a poner entre comillas, orbitalmente, por estar girando alrededor de este punto. O sea que esta división es una especie de división entre momento angular orbital y momento angular intrínseco. ¿De acuerdo? Bueno, pues este trozo lo hemos calculado, pero claro, por estar aquí necesito hacer algo más. Entonces voy a calcular este MRCM por V. La R, en ese instante en que este es el eje X, pues la R es la distancia al eje veces 0, 0. ¿Y qué es la V? Pues aquí voy a tener que utilizar la condición de rodadura, ¿vale? Esto de momento es R omega 0. Omega es la velocidad angular en torno a este eje. Pero si lo quiero escribir en términos de la omega minúscula, voy a tener que usar la condición de rodadura para relacionarlas. Puedo tomar esta y escribir que es omega 0 omega, porque ahora ya no solo tengo ya no estoy mirando el centro de masas, estoy mirando también esta frecuencia angular. Entonces la omega ahora va a tener una componente a lo largo de este eje, que era su omega intrínseca, pero además va a tener una componente alrededor de este eje, que es el eje z, que va con omega mayúscula. Con lo cual ahora esta omega respecto al punto A no es exactamente la misma de antes, esta es la de antes, la que estaba en el lado derecho de la pizarra, y ahora le tengo que añadir esa omega alrededor del eje z. ¿Vale? Bueno, voy a eliminar esta usando la condición de rodadura, que es que lo que rueda la rueda alrededor de sí misma es lo mismo que avanza alrededor del eje. La longitud medida a lo largo del neumático, de la piedra, es la misma que la longitud medida en el suelo. Entonces, con esa condición, esto era menos R entre A omega, porque el sentido es contrario, recordemos, 0 omega. Ya está todo en términos de la misma variable. Entonces, saco este producto vectorial, sumo la matriz de inercia que tenía antes multiplicando a este vector, y me queda que el momento angular es algo a lo largo del eje X, que es menos MA R omega medios más Z MA cuadrado cuartos más MR cuadrado omega. Tiene una componente alrededor del eje X y tiene una componente alrededor del eje Z, a lo largo del eje Z. O sea que este momento angular. Y claro, los dos factores no son iguales, ni están en la proporción R entre A, ni nada parecido. O sea que ese momento angular no es proporcional a omega. Bueno, es linealmente proporcional, pero no es paralelo a omega. Así que no puedo decir que L sea paralelo a omega, tengo que tacharlo. ¿Vale? L no es paralelo a omega. Este vector, omega omega con menos R entre A1, no sale de ninguna manera aquí. ¿Vale? ¿Qué ha pasado?
La he cogido en este instante. Eso es instantáneo. Dentro de 3 segundos se ha ido al eje Y. O sea, este eje está girando, claro. Bueno, eso es muy manual. Lo hemos sacado. L no es proporcional, o sea, es proporcional a omega, pero L no es paralelo a omega. Las constantes de proporcionalidad son estas, pero nos gustaría tener una fórmula para poder aplicarla de manera sistemática. Por ejemplo, el año pasado en el examen cayeron las pesas. 2 esferas o 3 esferas, no me acuerdo cuántas eran, creo que eran 2, sujetas por una varilla y se accionaban desde el punto medio. Entonces había que trasladar el tensor de inercia de una esfera en el centro de masas, que es muy sencillo, al punto medio. ¿Vale? Entonces necesitamos una manera sistemática de hacer eso para no tener que pensarlo todas las veces. Bueno, pues eso es el teorema de Steiner. Entonces el teorema de Steiner para el sólido plano, que es el caso de esta muela. Ese es un teorema para el sólido plano, enseguida lo generalizo. Dice lo siguiente: cojo el momento de inercia alrededor de cualquier punto. Y esto es el momento de inercia alrededor del centro de masas más m por d cuadrado. Tengo aquí el sólido, eje de giro que pasa por el centro de masas, distancia d, masa m, eje de giro fuera del centro de masas. Si quiero el momento de inercia alrededor de este eje, aquí tendría la i. Pues necesito el momento de inercia alrededor de este eje paralelo que pasa por el centro de masas más m de cuadrado. No puede ser más sencillo. Pero claro, eso es solo para el sólido plano. Si ya tenemos un sólido no plano o un sólido movimiento no plano, la cosa se complica. ¿Vale? Bueno, vamos a demostrar como aperitivo de la demostración del caso general. Es muy sencillo. Entonces, la coordenada respecto al origen fuera del centro de masas es la coordenada de cada punto respecto al centro de masas más x'. Esto es un origen arbitrario. Esta x está referida a un origen arbitrario y esta x', como siempre, está referida al centro de masas. Bueno, pues eso lo voy a poner en la fórmula general que tenemos para el momento de inercia. Eso es el momento de inercia de un sólido plano en movimiento plano y le voy a enchufar esta ecuación. O sea que, claro, de x me van a salir 2 términos y de y me van a salir 2 términos. Entonces tenemos aquí varias cosas. xm más x' al elevar al cuadrado me da 3 términos. X cuadrado, x' cuadrado y 2x por x'. Y lo mismo con la y. Bueno, vamos a empezar por este de aquí. Esto es una constante. La posición del centro de masas no depende de la posición en la que está integrando sobre el sólido. El centro de masas está aquí y eso no depende de cómo roten todos estos puntos. La posición del centro de masas no depende de la integral sobre los elementos del sólido. Cuando calculo esta integral, el centro de masas es un punto que está fijo. Entonces esto sale de la integral. Lo saco para afuera. ¿Qué me queda aquí? ¿Qué es esto? Eso es la integral sobre el sólido. Ya no me hace falta esta R. Está aquí escondida. En cilíndricas el R diferencial de R está aquí. Atentos a que he quitado una R. Entonces, esta integral no es más que la masa del sólido. ¿Vale? O sea que lo que tenemos aquí es que el momento de inercia, vuelvo al blanco, tiene un término que es m por x cuadrado del centro de masas más y cuadrado del centro de masas, que es lo mismo que m por la d cuadrado de la que habla el teorema de Steiner. Esa d es esta d, por tanto es x cuadrado más y cuadrado del centro de masa, claro, se toma perpendicularmente al eje z, ¿vale? O sea que este término es el segundo. A ver este otro, ¿qué tengo aquí? Pues eso es una integral de ρ de 3r x' cuadrado más y' cuadrado. Las x' y y' están tomadas respecto al centro de masas. Por tanto, esas son las distancias en perpendicular al eje de giro que pasa por el centro de masas. O sea que eso es el primer término. Esto es la y del centro de masas. Y los últimos términos pues tendrán que ser 0 porque ya he saturado el teorema.
¿Qué es esto? Entonces aquí tengo la integral de ρ de 3r x', ¿vale? X' está tomada referida al centro de masas. Pero claro, por definición del centro de masas, es como el punto de equilibrio, donde hay tanta masa del lado derecho como del lado izquierdo. Pero x' cambia de signo. O sea que esta integral tiene que ser 0. Por definición del centro de masas. Y está lo mismo. Tomo un objeto y en el centro de masas hay tanta masa del lado izquierdo como del lado derecho. Al pesar con x' se cancelan porque tiene signo contrario. De un lado es positivo y de otro es negativo. Pues ese es el teorema de Steiner. Así que la próxima vez que tenga que calcular el momento de inercia de un sólido plano respecto a un eje que no pasa por el centro de masas, lo calculo respecto al centro de masas, que suele ser más sencillo, y luego le sumo md². Bueno, eso es de primero, realmente. Vamos con el teorema de los ejes paralelos en general. Todo el mundo ha entendido el teorema de Steiner, ¿verdad? Pues lo complicamos un poquito. Tomamos el sólido general, entonces ya no tenemos un momento de inercia, tenemos una matriz 3×3, como hemos arguido hace un ratito. Entonces, si cambio el origen, tengo que cambiar la matriz de inercia, el tensor de inercia. ¿Pero cuánto lo cambio? ¿Cómo lo cambio? Eso es lo que dice este teorema. Vamos a calcularlo primero respecto al centro de masas y luego respecto a otro punto arbitrario. ¿Por qué se llama teorema de los ejes paralelos? Tengo ahí el sólido general y aquí tengo los ejes, ese es el Z', ese es el centro de masas, etc. Ahora me lo llevo el sistema de ejes a otro punto, que puede estar dentro o fuera del sólido, pero mantengo los ejes paralelos. Porque si roto los ejes, además de lo que voy a escribir, hay que meter una matriz de rotación. ¿Vale? Se complica un poquito más. O sea que vamos a cambiar el origen, una traslación del origen, pero mantenemos los ejes paralelos. Y ahora el eje de giro puede ser cualquiera. Puede ser este, que aquí sería este. Una vez que tenga la matriz de inercia, el tensor de inercia respecto a este punto, lo puedo calcular respecto a ese punto usando el teorema. El teorema dice lo siguiente. Respecto a un origen cualquiera, el tensor de inercia es igual al del centro de masas más un trozo, que es la masa, y me hace falta notación. La traslación desde el centro de masas al nuevo origen U va a llevarla a un vector C. Bueno, pues en ese caso, esto es el módulo de C² por delta y J. Si solo fuera eso, estaríamos repitiendo el teorema de Steiner. Como el sólido no es plano, hay un término más, que no sorprende a nadie porque tiene la misma forma que el tensor de inercia, C y CJ. Lo demostramos en una patada. Son 3 pasos de álgebra igual que aquellos, pero ahora en notación IJ con índices. Entonces, esto es R² delta IJ menos XY XJ integrado sobre el sólido. Ahora sustituyo que R va a ser R' menos C. Entonces, integral de M, igual que antes, esta R referida al origen U, ahora la refiero al origen en el centro de masas. Y ahora cojo el X y XJ y hago lo mismo. X'I menos CI, X'J menos CJ, diferencial M. Eso es, tengo que cerrar el otro paréntesis. Déjame asegurarme del sentido. Si tengo un punto arbitrario, por aquí, esto es R' y esto es R. Entonces tengo que restarlos, R' menos C. Eso es. Si es R' más C, tengo que coger la C en sentido contrario, ¿verdad? Bueno, de nuevo, por definición del centro de masas, los términos lineales se cancelan. ¿Vale? R'. Las integrales sobre R' son 0. Así que solo me quedan los términos cuadráticos. Bueno, entonces los términos cuadráticos son la integral de M, R' más C² delta IJ menos X'I X'J más CI CJ. Y ya veo esa fórmula. Eso lo demuestra. Agrupo este y este
para dar el primer término, el momento alrededor del centro de masas, y lo que queda c cuadrado delta i j y c y cj con signo menos es ese término. Así que de esa manera se calculan las matrices de inercia, los tensores de inercia respecto a otro punto que no sea el centro de masas. Una vez que tenga el tensor de inercia desplazado, pongo el cuerpo a girar alrededor de ese eje y puedo calcular, dada la velocidad angular, el momento angular. Me voy a preguntar ahora si hay alguna dirección, algún eje, en un sólido general respecto al que el giro sea como el de un sólido plano. Es decir, me satisfaga que L sea proporcional a omega. En general eso no es cierto, pero a lo mejor hay algún eje en torno al que sí lo sea. El que haya un caso particular en el que esto sea cierto no implica que lo sea en el caso general. En el caso general no lo es, sabemos que hay una matriz. ¿Vale? Bueno, esto es un problema de autovalores. El que L sea paralelo a omega es lo mismo que decir que L es igual a una constante, un número, veces omega, un escalar del cuerpo sobre el que esté construido el espacio vectorial. En este caso, ese número lo hemos llamado I, pero lo que es el autovalor de una matriz, porque aquí en general lo que iría sería la matriz I. O sea que, como esto en general es I por omega, lo que tengo que buscar es el problema de autovalores I por omega igual lambda por omega, donde lambda es un número. Para no confundir, voy a mantener la notación de álgebra lineal, que suele ser lambda para el espectro, para el autovalor, en lugar de la I que estoy usando también para la matriz. Pues entonces, teorema de álgebra lineal, esas cosas con las que os torturábamos. En primero, si la matriz es real y es simétrica, tiene tres autovalores que son correspondientes a ejes ortogonales. ¿Vale? Tenemos tres autovalores reales y los autovectores son perpendiculares entre sí. El que no se acuerde de esto se tiene que repasar el álgebra. ¿Vale? Entonces tenemos tres autovalores, alguno puede ser igual, puede haber casos degenerados en los que dos o incluso tres sean iguales, luego los discutimos. Y los autovectores son perpendiculares entre sí. Y la matriz de inercia que acabamos de escribir es simétrica, porque x por z es igual a z por x. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que si usamos estos tres ejes perpendiculares como base, es decir, cojo la base de autovectores de esa matriz, entonces puedo escribir el tensor de inercia como I1, 0, 0, 0, 0, I2, 0, 0 y 3. Entiéndase que 1, 2 y 3 podrían ser x, y y z, pero como no sé cuáles son los autovectores, no sé si coinciden con los ejes cartesianos, he preferido poner 1, 2, 3. ¿Cómo los encuentro? Bueno, podría calcular los 6 elementos independientes del tensor de inercia. Si no sabéis, eso es lo que hay que hacer. Si no tenéis otra idea, os calculáis de cualquier manera que podáis, porque tenéis el sólido parametrizado, los 6 elementos independientes, escribís la matriz de inercia y la diagonalizáis. ¿Vale? Pero eso lo habéis aprendido en álgebra. Entonces lo que os voy a enseñar ahora en un momento es cómo aprovechar las simetrías para diagonalizarla a ojo. Para encontrar estos tres autovalores, lo que vamos a hacer es apoyarnos, cuando se pueda, en las simetrías del sistema. Y de ahí sacamos la dirección, el autovector y a continuación el autovalor, ¿no? Bueno, entonces, teorema. No va a sorprender a nadie cuando lo escriba. Si tenéis un plano de simetría, vamos a demostrarlo ahora mismo, es perpendicular a un eje principal de inercia. Eje principal de inercia son los tres ejes a lo largo de los autovectores. Si giramos en torno a uno de esos tres ejes, el momento angular es proporcional a la velocidad angular. Obvio. Esto nos choca, ¿verdad? Si tengo un sólido que tiene un plano de simetría, pues eso quiere decir que ρ de x, y y z es igual a ρ de x, y menos z. Reflejo el objeto respecto a ese plano y obtengo lo mismo. Pues ese eje no se mezcla con los demás. La matriz queda reducida a ese eje por separado y luego una matriz 2×2 que ya no sé decir. Bueno, pues entonces, si esto es cierto, vamos a probarlo. Vamos a asumir que es el eje z, ¿vale? Z a menos z, pero podría ser cualquier plano. Lo que pasa es que he orientado el eje z, para simplificarme la notación y ahorraros una ecuación o dos,
he tomado que ese plano sea el plano XY. Lo voy a escribir para que quede constancia. Es el XY. Eso es por elección de ejes. Entonces, ¿qué vale IXZ? Pues ya lo demostramos antes. El elemento IXZ va pesado linealmente en Z. Si ρ de Z es igual a ρ de menos Z, la densidad es par, la Z es impar, la integral era 0. Y lo mismo con la YZ. Ambos son 0. Entonces la matriz queda de la forma IXX y XY y YX, que es igual a IXY, YY, 0, 0, 0, 0 y ZZ. Si tenemos un plano de simetría, separa uno de los ejes. El giro respecto a ese eje es como el de un sólido plano. Un ejemplo. ¿Qué pasa si tomamos un semicilindro? La mitad de un cilindro cortado a lo largo, como si cogiese un plátano y lo partiese en dos a lo largo. Eso ya no es un sólido tan simétrico como el cilindro de antes. Sin embargo, hay un plano de simetría, que es el plano que lo disecciona por aquí, ¿verdad? Ese plano es de simetría. Tengo tanto del lado izquierdo que del lado derecho si es homogéneo, si la densidad es la misma de los dos lados. Bueno, pues esto satisface la condición del teorema. Entonces, si cojo el centro de masas, por ejemplo, y saco por aquí un eje de giro, el semicilindro girando en torno a ese eje, ¿vale? Estaría girando tal como lo he dibujado en este plano, o sea, así. Resulta que ese giro tiene momento angular conservado a lo largo de ese mismo eje. Dejo el sólido tranquilo girando alrededor de ese eje y sigue girando alrededor de ese eje porque el momento angular se conserva. No se mezcla con los otros ejes y se pone a dar vueltas de manera rara. Pues ya tenemos el primer teorema. Antes de sacar el siguiente, vocabulario. Me dejo aquí un momento la matriz de inercia en términos de los ejes principales. Bueno, entonces, una costumbre. Decimos que un sólido en rotación es un trompo. El trompo es ese juguete de los chicos, ¿verdad? Bueno, pues a ese trompo le vamos a poner 3 apellidos, según cómo sean I1, I2 e I3, que son los 3 autovalores de la matriz de inercia. Bueno, pues decimos que un trompo es esférico si las 3 direcciones son equivalentes. Fácil. Decimos que un trompo es simétrico si 2 de ellos son iguales, por ejemplo el 1 y el 2, pero hay uno que es distinto, por ejemplo el 3. Ese no, las 3 direcciones no son completamente equivalentes, pero 2 de ellas sí lo son. Y finalmente un trompo no simétrico o asimétrico tiene I1 distinto de I2, distinto de I3, distinto de I1. Los 3 son diferentes. Ese caso es el de un trompo asimétrico. Bueno, una nota. Ninguno de los momentos de inercia, esta es una comprobación que se puede hacer en cada caso, ninguno de los momentos de inercia, vamos a tomar I1, I3, puede exceder la suma de los otros dos. Es como si fuera un triángulo. Si sumo los otros dos momentos principales de inercia, digo principales porque en otro sistema de ejes el tensor de inercia no será diagonal, ¿vale? Bueno, pues si tomamos uno de estos momentos de inercia, por ejemplo el 3, nunca puede exceder la suma de los otros dos, ¿vale? O sea que si juego con la simetría, saco 3 momentos de inercia y violo esta desigualdad, he patinado. Hay que comprobarla. Y una vez que tengáis los 3 momentos de inercia, le ponéis nombre al trompo, pues es esférico, es simétrico, es asimétrico, ¿vale? Demuestro esto en una patada, es muy trivial. Aquí lo que sale es la integral de
como es el eje 3, van a tener que ser x cuadrado más y cuadrado. Ese, como es el eje 1, pues aquí tiene que salir la integral de y cuadrado más z cuadrado. Y como este otro es el eje 2, aquí tiene que salir la integral de la x y la y. Las integrales son lineales. Entonces, si sumo, aquí tengo x cuadrado más y cuadrado, que es lo que había aquí. Y luego tengo 2z cuadrado. Pero claro, 2z cuadrado es mayor o igual que 0. O sea que el lado derecho va a tener que ser mayor que el lado izquierdo o como mucho igual. Ese es el razonamiento. La siguiente simetría casi me la voy a dejar para el miércoles, pero el ejemplo lo voy a hacer. Vamos a calcular un ejemplo. Entonces tenemos dos esferas sólidas unidas por una varilla. La varilla tiene de masa despreciable. La varilla, no las esferas. Y hay que calcular el tensor de inercia. Bueno, me oriento a los ejes, voy a elegir x, y, z y voy a poner las esferas a lo largo del eje z. Es decir, que elijo el eje z en la dirección que separa las esferas. Esta está situada en el punto z igual a r y tiene masa m. Esta está situada en el punto menos r, pero también tiene masa m, son iguales. Y ambas son sólidas y homogéneas, tienen igual masa. No. Está situada en el punto A. R va a ser el radio. Y este es menos A. O sea que el radio es R y esto es menos A. Así. Dos esferas de masa M, radio R, y situadas en los puntos A y menos A a lo largo del eje Z. Bien. Entonces, ¿puedo usar el teorema anterior? ¿Hay algún plano de simetría? Sí, el plano XY. Este plano XY es un plano de simetría. Si reflejo respecto a XY, recupero la otra esfera. Así que OZ es un eje principal. Bueno, ¿hay más planos de simetría? Vamos a tomar el XZ, por ejemplo. Si ahora cojo este plano, ¿eso es un plano de simetría? También. Ese plano secciona las esferas en dos y como son homogéneos me deja tanta masa de aquel lado pesada por igual que la masa que queda de este lado. O sea que XZ también es de simetría. Por YZ lo mismo. YZ secciona, es el plano horizontal, secciona las esferas así, como son homogéneas, me deja la misma masa. Así que YZ también lo es. Los tres planos coordenados son planos de simetría. ¿Qué decía el teoremilla de antes? Que cualquier eje perpendicular a un plano de simetría era un eje principal. Los tres ejes coordenados, exacto. Entonces, el OX y el OY también lo son. Bueno, o sea que solo con esta consideración me he quitado de encima tres cálculos de tres integrales. El elemento IXY, el elemento IYZ y el elemento IXZ. Solo tengo que calcular las diagonales del tensor de inercia. ¿Vale? Y todos los elementos que están por fuera son cero. O sea que es esencial orientar los ejes con la simetría. Bien. Vamos a cortar notación. Como IXY es 0, YXZ es 0, solo hay un elemento en la fila X, llamémoslo IX. Entonces, lo mismo con la Z. Eso por definición. Acorto la notación a un índice en vez de 2. Y claro, el eje X es equivalente al eje Y. Ambos son perpendiculares a la dirección que unen las esferas. O sea que sabemos, sin hacer nada, que las dos integrales van a ser iguales. Estos dos son iguales y el Z podría ser distinto. Pues ¿qué vale IZ? Vamos a calcular primero este. Eso es un eje que pasa por el centro de masas de las dos esferas, pincha los dos centros de masas y ya sabemos lo que vale el centro de masas de una esfera sólida.
esta contribuye 2/5 de mr cuadrado, esta contribuye 2/5 de mr cuadrado, así que el momento de inercia IZ es 4/5 de mr cuadrado para un giro respecto al eje Z. ¿Vale? Eso es muy fácil. Ahora el IX. Ahora tengo que colocar las dos esferas y ponerlas a girar respecto a un eje perpendicular aquí, que no pasa por el centro de masas. Así que tengo que usar el teorema de Steiner. Esta distancia era a medios y el teorema de Steiner decía que Ix es 2/5 de mr cuadrado. Eso es una de las esferas. Así que voy a multiplicar por 2 al final, porque hay dos esferas. Y el término que sale del teorema de Steiner, que es la masa por la distancia al cuadrado, que aquí es a medios entre el centro de masas y el eje. O sea que aquí tengo que poner m por a medios al cuadrado. ¿De acuerdo? Opero en un momento, el y es igual a este, opero eso y ya tengo la matriz de... Obtenida la matriz de inercias del sistema. Veamos. Ese es el eje Z, 4/5 de mr cuadrado. ¿Satisface la desigualdad? Sí. Estos ambos son mayores que este. Luego su suma sigue siendo mayor que este. Me fijo en este de aquí, que tiene dos términos. 4/5 de mr cuadrado y m cuadrado partido por 2. ¿Es menor o igual que la suma de los otros dos? Sí que lo es. Porque este es igual y aquí le sumo algo positivo. Luego la suma de este con este es mayor que este. Esto tiene un interés en física molecular. Fijaos que si tenéis una molécula de atómica, este tamaño típicamente es el del núcleo, porque los electrones que están por aquí tienen muy poca masa. Entonces esta R, que es del orden del Fermi, el centímetro, es mucho más pequeña que la distancia entre átomos, que es del orden del nanómetro, una fracción de nanómetro. Eso quiere decir que las R's son mucho más pequeñas que las A's. El próximo día lo vamos a discutir con detalle, ¿vale? Nos va a hacer falta para un par de cosas. Pregunta. Me he dejado un 2, ¿no? No, está bien, está bien. No, que antes el dibujo que ha bajado la distancia desde la dirección de coordenadas a la... Esto está bien, esto es a medios. Es que ese dibujo pero antes era de A Ah, vale. En el que he borrado ahí, vale, eso es un a medios. Sí, sí. Si no, me sacáis un factor 4 y usáis aquella notación. Gracias. Bueno. Voy a enunciar el siguiente teorema, pero no puedo probarlo. Entonces, seguimos con la simetría. ¿Qué pasa si tenemos un eje de simetría de rotaciones? Todo eje de simetría de cualquier orden, n mayor o igual que 2, es un eje principal. O sea que una manera de encontrar ejes principales es encontrar simetrías de rotación. Además, si el orden es mayor o igual que 3, el trompo es simétrico. ¿Qué es esto del orden? ¿Qué es lo único que no entenderéis de esa frase? Lo que dice la frase es que si tengo ejes de simetría, pues son ejes principales. Y si son de mucha simetría, además hay una degeneración. El trompo es simétrico y los autovalores son iguales. Los momentos de inercia son iguales. Os explico lo que es el orden y me voy. Entonces, la teoría de la simetría de grupos en esta facultad se estudia en cuarto. Pero os puedo adelantar de manera muy sencilla que la simetría que se llama Cn, esta notación se le da a Schonflies. Una simetría Cn es aquella que deja invariante el cuerpo bajo una rotación 2π partido por n. Si rotáis el cuerpo 2π partido por n, queda invariante. O sea que una simetría de orden 1 no es gran cosa, es rotar el cuerpo una vez completa y claro, como vuelve al mismo punto, siempre es simetría. 2 ya no es trivial. Si cojo eso y lo roto pi, volvemos a lo mismo. Por tanto, esto tiene n igual a 2, o una simetría C2. ¿Vale? ¿Qué es el 3? Pues si tengo un sistema que tiene esta pinta,
y lo roto 120 grados, es decir, 2pi partido por 3, vuelvo a lo mismo. Eso es una simetría de orden 3, C3. ¿Lo veis? Entonces, por ejemplo, un prisma triangular donde la base es un triángulo equilátero, pues tiene una simetría C3, la molécula de amoníaco. Si cogéis la molécula de amoníaco y la giráis, tiene una simetría C3. C4, C5, Cn. En el caso de C infinito, entonces tenéis simetría de rotación completa. Cualquier ángulo es una rotación que lleva a la misma configuración del cuerpo. Pero claro, esto se sale ya del grupo discreto, ¿vale? El grupo discreto de rotaciones lo que va a tener es un n finito. Vale, lo dejo ahí hasta el miércoles.